Vamos a entrevistar al director de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y consultor en Manhanelli Asociados. En Twitter es @CallaoManhanelli con H intercalada, @CallaoManhanelli. Por favor, corríjame si dije algo mal. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. No, bueno, solo que la pronuncia de verdad por cuenta del portugués, él dice Mañanelli, pero está bien, está súper bien. Manhanelli, Así ok, muy comprendes bien. cómo buscar mi Twitter, tranquilo. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo para Latinoamérica en vivo. Bien, ya la presidenta Dilma Rousseff está en calidad de presidenta imputada, ¿cierto? Sí, así está, así está. ¿Qué es lo que se espera a esta hora que haga la presidenta Dilma Rousseff y qué verdaderamente puede accionar? Porque entendemos que ella, y es noticia a esta hora, ha apelado ante la Organización de Estados Americanos tras el avance del Senado hacia su destitución, esperando, bueno, frenar de alguna manera este proceso. Sí, bueno, la principal forma, Dilma usó básicamente dos estrategias, tal vez un poco tardías, para buscar hacer presión encima del Senado y encima de la Cámara, bueno, de forma a construir una cierta presión mediática. Por un lado, en sus últimos días, buscó a las bases, entonces, mismo después de ser imputada, de ser alejada de su puesto, fue a hacer un recorrido por el país para hablar con la gente y explicar lo que pasaba y, por fin, a dar su versión de la historia, ¿no? Y en la otra forma fue justamente construir un discurso hacia afuera, desde afuera hacia adentro. Entonces, tanto en las Naciones Unidas como en otros medios de prensa, se tiene trabajado y divulgado, hablado de su parte, lo que ella cuenta de lo que es la historia del impeachment, sus motivos y etcétera, y cómo está categorizando como un golpe. Ahora, esta apelación que ella está haciendo ante la Organización de Estados Americanos, de tener curso esta apelación, ¿a qué conduciría? De alguna manera la Organización de Estados Americanos podría interceder, podría lograr que el juicio se paralice, se neutralice. No sé cuál es la figura que aplica en este momento para definirlo. Bueno, voy a hacer una broma. Perdón, nosotros brasileños somos muy simpáticos, siempre chistosos. Bueno, te digo las cosas básicamente. Eh, Esta es la frustración de quien estudia políticas externas o relaciones exteriores o qué sé yo, principalmente la parte del derecho. Es que de hecho no hay ninguna, no hay cómo ultrapasar la soberanía de los países. Entonces, no importa lo que se diga afuera o en instrumentos o en asociaciones de múltiples países, en ligas de otros países, no importa lo que sea, lo que importa es que la soberanía del país siempre va a ser respetada. Lo que puede pasar es algún boicote sobre Brasil por alguna desconfiguración de su democracia, como por ejemplo lo que pasó con Paraguay en el Mercosur, cuando Brasil y Argentina creo fueron los principales, y creo hasta que Uruguay también estaba de acuerdo en suspender Paraguay del Mercosur por cuenta del juicio político de Lugo. Y lo que los paraguayos preguntan a mí, por ejemplo, porque estoy siempre en Paraguay, tengo una empresa allá, entonces siempre que estoy en los medios allá me preguntan, bueno, a Brasil también no se aplicaría, por ejemplo, la Carta Democrática sancionando de la participación en Mercosur. Sí, se podría aplicar, pero no se aplica, ¿no? Obviamente, porque el Mercosur, por ejemplo, es un tratado más comercial y económico que de hecho un tratado político. Entonces, lo que se puede pasar desde hacia afuera sería, por ejemplo, la suspensión de Brasil en este colegiado de países. Por un lado, podría ser si Dilma logra una apelación. Y hay de ver apelación a qué y con qué función. Claro. Porque esto no puede frenar el proceso adentro del país y hasta porque no hay, como te dije, hay de respetar la soberanía del país, sí o sí.
Muy bien. Si el juicio sigue su curso, tal y como está previsto, la mandataria estaría ya destituida a finales de este mes de agosto, ¿cierto? Ahora, nos preguntamos, sobre todo, entiendo que en Brasil, por supuesto, claro que sí, pero también en Latinoamérica, ¿qué se prevé que haga Dilma Rousseff, es decir, con su imagen tan devastada a esta hora, o qué está haciendo ya, qué esfuerzos hace ya para mantener, recuperar su imagen, en vista de que además no va a poder ejercer cargo político durante 8 años porque va a quedar inhabilitada? Sí, bueno, es que Dilma de hecho no es un actor político, no, no es un player del escenario político, a no ser que sea justo porque fue electa presidente. Pero ella ya declaró esto desde el principio cuando entró en el proceso de juicio político, que no tiene nada a perder. Es distinto de Fernando Collor cuando pasó por el impedimento, por el proceso de impeachment en 91, ¿sí? 91-92, cuando él sí tenía algo a perder y mismo ha renunciado, mismo así se casó los derechos políticos de él. Entonces, sí, a Dilma, de hecho, ella no tiene nada a perder, porque siempre fue una figura técnica más que una figura política, este es el primer punto, ¿vale? Eh, Sobre su imagen, que yo creería, ahí hay un lugar, hay algo que se debería comentar. No es que su imagen está devastada, no, no. Dilma no está siendo acusada de corrupción, esta es una cosa muy clara. Y de hecho, se está quedando más claro a cada tiempo que pasa, y cuanto más profunda fue la investigación del Senado, las investigaciones de la justicia ordinaria, se ha probado que Dilma no estaba, de hecho, no fue responsabilizada, de hecho, por algún crimen de corrupción. Primero, que la denuncia empieza con dos partes. Una sobre la involucración de Dilma en el caso Petrobras y otra sobre esto que se llamó de pedaladas fiscales o cicleteadas fiscales. Bueno, allá mismo en el Congreso, en la primera fase del juicio, por el proceso de juicio político, se sacó la acusación sobre la involucración de Dilma en el proceso de Petrobras, porque no hay cómo, y no existe ni cómo probar de hecho su participación en esto. Las cicleteadas fiscales ya, por todo lo que se fue captado de informaciones, incluso los laudos técnicos que se presentaron en el Senado, dicen que Dilma no tiene de hecho responsabilidad sobre esto. Entonces, si está siendo juzgada por algo, es justamente un juicio total político. Es una oportunidad del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara, que es mayoría oposicionista, de tomar el gobierno de hecho. Muy bien. Pero en términos de crimen no se quedó comprobado nada. En la justicia ordinaria mismo, la denuncia que fue hecha para probar que Dilma está culpada de crimen de responsabilidad fue archivada mismo antes de empezar la investigación, porque el promotor público dije que no había cómo comprobar o no Claro. había ni siquiera cómo juntar pruebas sobre esto. Lo que está ocurriendo actualmente con Dilma Rousseff, señor Mananelli, o Mananelli, ¿afecta de alguna manera el Partido de los Trabajadores? ¿Afectará al partido que hasta ahora, bueno, tenía gobernando ya 3, 4 lustros, pierdo la cuenta? Sí, son dos, tres, ahora venía el cuarto mandato en el nombre del PT. Bueno, primeramente, hay una cosa también que sería bueno aclarar, ¿no? El tema partidario en Brasil no es algo de hecho que se puede tomar con la misma dimensión y fuerza que se toma en otros países. ¿Dale? Por ejemplo, mismos países africanos, el significado del partido es algo muy más intenso, mucho más intenso que el significado de los partidos para los electores, para la población y mismo para los políticos en Brasil. Sí. Mira que tú tienes un cambio de partido político todo el tiempo en Brasil y obviamente que hay algunos históricos, pero mismo yo ya estuve con políticos, ya trabajé con políticos que eran históricos de un partido y se convirtieron a otro por oportunismo,
una cuestión de conjunción política. Entonces, esto pasa, esto es una cosa que se debe quedar clara primero. Bueno, sobre el Partido de Trabajadores, sí, el Partido de Trabajadores es de hecho quien más está dañado con todo este proceso. Y no es Lula y no es Dilma, pero de hecho el Partido de los Trabajadores. Porque en este contexto de metapartidarismo o de apartidarismo, o que podemos llamar de uso fisiológico, uso oportunista de las siglas partidarias, el único partido de hecho que se hace como partido y que tiene de verdad una militancia apasionada que comprende el significado de participar era el PT. Pero desde el escándalo del mensalón, como se quedó conocido, en el gobierno, el primer gobierno Lula, segundo gobierno Lula, primer gobierno Lula, 2003, desde allá empieza a tener fisuras y rompimientos el Partido de los Trabajadores. Sí. Y ahora, con el impeachment, de hecho, pero más allá, no por el impeachment, pero sí por el caso de corrupción en Petrobras, la imagen del partido está se dañando mucho, pero no Sí. por el impeachment, Muy pero bien. principalmente por el caso de corrupción. Señor Una Magnanelli, declaración. lamentablemente ya tenemos que concluir, se nos ha agotado el tiempo, pero sí le agradezco su participación en el programa el día de hoy. Estaremos conversando seguramente a lo largo de esta semana y de la próxima, ya que el tema bueno, se mantiene vigente. Recuerden, amigos, era el consultor en comunicación y marketing político, Callao Magnanelli. En Twitter es @Callao Magnanelli con H intercalada, doble L al final. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos.